Buenas noches. Buenas noches, Linda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Linda. Buenas noches. Vimos el concurso real y el concurso ideal, ¿verdad? Así es, Linda. Nos quedamos, o sea, para explicar el día de hoy lo que es el delito continuado. Así es, Linda. Bien. Ya estará por ahí Juan Carlos. Dijo que iba a ir a dejar una gente a un bus. Ah, va. Entonces voy a empezar a explicar y voy a dar un tiempito porque la vez pasada hablamos que si yo les podía dar o los resultados o cómo se resuelve en el caso de, bueno, no, que se les plantee casos en el examen. Yo tengo ahí, bueno, resolvieron los casos que les dejé, que les mandé con Juan Carlos. Sí, Linda. Bien. Entonces, voy a dar un tiempito a mitad de la clase y para analizarlos y asimismo a través de ellos a lo mejor les puedo explicar la manera de cómo se resuelve. Entonces vamos a ubicarnos en lo que es el delito continuado como parte de los concursos. El delito continuado se da en la comisión de un delito, pero mediante varias acciones. Es decir, cuando un mismo sujeto comete una serie de acciones constitutivas de ejecuciones parciales de un solo delito. Por ejemplo, el empleado bancario, el que está en una de las cajas, decide que en un mes él va a sustraer de todo el dinero que él maneja la cantidad de 20,000 quetzales. Y esa sustracción o ese robo agravado lo va haciendo de manera continua, es decir, un día saca una cantidad, otro día saca otra y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de 20,000 quetzales. Entonces, representan varias acciones con un mismo delito porque él comete todos los días el mismo delito, solo que en distintas acciones. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Así es, licenciado. Bueno, entonces continuamos. En nuestro Código Penal está regulado en el artículo 26 y artículo 27 las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. En la doctrina se conocen como elementos accidentales del delito. Entonces, dentro de ellos tenemos lo que son las circunstancias atenuantes y las circunstancias agravantes. Es decir, cuando se les pregunte cuáles son las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, se va a responder circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. Las circunstancias atenuantes tienen
como consecuencia, en el caso de darse, que van a bajar la pena, es decir, atenuar la gravedad de la pena. Y pues esa la tenemos regulada en el artículo 26 del Código Penal. Ahí nos individualiza cada circunstancia atenuante. Eso ya la vamos a ver más adelante de una manera más despacio. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en el caso de que un delincuente llegue a un juzgado a confesar su crimen de manera espontánea, esa se va a constituir como una circunstancia atenuante que va a servir al juzgador para que en determinado momento tome en consideración y aplique una pena más benéfica al delincuente. En el caso de las circunstancias agravantes, pues ahí al contrario, van a aumentar, se va a aplicar en contra del delincuente subiéndole la sanción. Es decir, si el juez quería o le iba a imponer la prisión de 7 años y se dio una circunstancia agravante dentro de la comisión del delito, entonces viene el juez y le va a poner 2 o 3 años más. En estas circunstancias agravantes y atenuantes no está estipulada en el momento de que se pueda utilizar una de ellas en el caso de minimizar o agravar la pena, si es 1, 2 o 3 años o meses, no. Aquí queda a criterio del juzgador. ¿Alguna pregunta? Licenciada, disculpe, es que yo ahorita acabo de entrar a la clase y no me logro ubicar en qué página está leyendo de eso. 66. Circunstancias modificadas. ¿Ah? No. Eso me dice circunstancias. El párrafo antes, o sea, donde dice empezamos con los elementos accidentales del delito, que es como se conoce doctrinariamente. Nuestro código está como circunstancias que modifican la responsabilidad penal, las divide en atenuantes y agravantes. Las atenuantes van a servir para aminorar la pena del delincuente y las circunstancias agravantes la van a agravar. Entonces, solo permítame un momentito. Tienen su código, ¿verdad? Sí, Ligda. Bueno, ubiquemos en el artículo 26. Ustedes van a ver en el artículo 26 las circunstancias atenuantes. Entonces, 2, 4, 6, 8... son 14 circunstancias atenuantes. Si cualquiera de estas circunstancias atenuantes se dan en un delito, esas circunstancias, al ser utilizadas dentro de un proceso en beneficio de un delincuente, va a considerarse para bajar la sanción impuesta. Si nos vamos al artículo 27, en donde están reguladas las circunstancias agravantes, pues aquí lo que van a hacer, si en caso se diera una de ellas, agravar la situación del delincuente.
Por ejemplo, que para la realización del hecho delictivo se haya utilizado una cuadrilla de personas o se haya hecho en la nocturnidad o en un despoblado, en estado de embriaguez. En el caso de que se hubiese cometido un delito de asesinato, ahí no se puede alegar o no se puede aplicar las circunstancias agravantes. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en el artículo 27, están regulados varios elementos que constituyen el delito de asesinato, como lo es la alevosía, la premeditación, el ensañamiento. Entonces ahí no podemos utilizar esas circunstancias agravantes porque en sí, al constituirse dentro de los elementos del delito de asesinato, ya son parte del delito y no se puede poner como una circunstancia agravante que va a ampliar o va a agravar la sanción que se le imponga al delincuente. Entonces, también están las circunstancias modificativas. Estos son elementos accidentales nominados o innominados dentro de la estructura del delito que influyen en la determinación de la pena. Su función es determinar el quantum de la pena. Afecta su medida, ya sea para aumentarla o disminuirla. Por eso es que yo les señalaba que en estas circunstancias, tanto atenuantes como agravantes, no está estipulado un mínimo, un máximo, una cantidad en cuanto a bajar o subir la pena, si en caso se utilizaran esas circunstancias atenuantes. Lo que va a servir o para lo que va a servir es sencillamente en el poder disminuir en el caso de que se den las circunstancias atenuantes o de aumentarla en el caso de las circunstancias agravantes. ¿Alguna duda? Bueno, entonces nos vamos a lo que es las circunstancias, perdón, los sujetos del delito. ¿Quiénes participan? El sujeto activo y el sujeto pasivo, licenciada. Así es, disculpen, es que estaba leyendo el mensaje que mandó una compañera. Pero usted insista que no la gane la señal, insista usted en entrar a la clase. Bien, entonces, los sujetos del delito, tal como lo dijo Levin, señala al sujeto activo y al sujeto pasivo. El sujeto activo es quien realiza la acción, es decir, el comportamiento descrito en la ley. Si el delito señala que no se debe matar a otra persona y se hace, se da la comisión del delito y ahí se constituye el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El que mata. Y el sujeto pasivo es el titular del interés jurídicamente protegido, atacado por el delito. ¿Qué protege o qué bien jurídico tenemos en el caso del delito de homicidio? La vida y la integridad de la persona. Entonces, ¿quién va a ser el sujeto pasivo en el caso de un homicidio? Sería la víctima. Exactamente, la persona fallecida.
Entonces tenemos que el sujeto activo es el que acciona, el que ejecuta un delito, el que comete un delito. Y el sujeto pasivo es quien recibe la comisión de ese delito, en donde se ejecuta o con quien se ejecuta el delito. El objeto del delito es todo aquello sobre el cual se concreta el interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo y al cual se refiere la conducta del sujeto activo. Este señala que puede ser el objeto material del delito u objeto material de la infracción penal. Es también un ente corpóreo al cual se dirige la actividad descrita en el tipo penal. En este caso de un homicidio, ¿cuál sería el objeto? ¿Cuál es el objeto del delito en un homicidio? Ligda, ¿usted podría volver a explicar esa parte? Disculpe, Ligda. ¿El objeto? Sí, Ligda. Bueno, el objeto del delito señala que el objeto material del delito o objeto material de la infracción penal es un ente corpóreo hacia el cual se dirige la actividad descrita en el tipo penal. Es todo aquello sobre lo que se concreta el interés jurídico que el legislador pretende tutelar en cada tipo y al cual se refiere la conducta del sujeto activo. Entonces abajo tenemos una mejor explicación donde señala que tomando en consideración la definición apuntada, el objeto material de la infracción penal puede estar constituido por las personas individuales vivas o muertas, por las personas jurídicas o colectivas como entes reales que funcionan en una sociedad y que pueden ser objeto de una infracción penal, por los animales y aún por los sujetos o cosas inanimadas. Por la naturaleza misma del objeto material de la infracción penal, que siempre va a ser un ente corpóreo, es lógico que dicho objeto solamente pueda darse en los delitos de resultado, donde la conducta humana trasciende produciendo una modificación en el exterior. Entonces, en un homicidio, ¿cuál es el objeto del delito? Es sobre quien recae el delito, ¿no? A quien le cometieron el delito. Por eso señala ahí que pueden ser personas individuales vivas o muerta, ¿verdad? Por ejemplo, en un robo, ¿cuál es el objeto del delito? Al que asaltaron, digo yo, supongo. El objeto material. Puede ser la propiedad, puede ser el ¿no sería la evidencia, Ligda? de la propiedad. ¿Ah? ¿No sería la evidencia que fue robada o algo? Sí, el objeto. Por eso en este caso, como el delito de robo es lo que protege el bien jurídico es la propiedad, ¿verdad? Pero a la larga, ¿a quién se está afectando? A la sociedad, diría, Ligda. La persona pasiva. No, por ejemplo,
si alguien ingresa a su casa y sustrae un televisor, el objeto es el bien que se está sustrayendo, ¿no? El delito está dentro del contenido del bien jurídico tutelado, que es la propiedad. Pero ¿a quién afecta directamente? A la persona, Lic. A la Solo a la persona. O sea, Al propietario, ¿no? Al propietario del televisor. exactamente. Hay delitos en los cuales no se va a poder determinar en sí el sujeto pasivo del delito, porque puede ser que sea pueda caer en los casos de los delitos que van afectando a la sociedad. Por ejemplo, en el caso del delito de posesión para el consumo, aquí se menciona que quien afecta es a la sociedad, pero directamente a quién afecta la posesión para el consumo. El consumidor, Ligda. Exactamente. Entonces, a veces como que no se establece directamente el sujeto pasivo, ¿no? A quién se está perjudicando. Pero volviendo al objeto del delito, tal como se encuentra señalado, vamos a establecer que el objeto material de la infracción penal estará siempre constituido por personas individuales vivas o muertas, por personas jurídicas o colectivas, por entes reales que funcionan en la sociedad, a los animales, a las cosas inanimadas, por ejemplo, en el caso de un televisor, todos aquellos delitos que van en contra de la propiedad o que en determinado momento sean sobre cosas que no pueden hablar ni que son inanimadas, ¿no? La ley de protección animal. El objeto del delito, o sea, cuando se comete una infracción de las señaladas en esa ley, ¿cuál es el objeto del delito? Es la cosa física sobre la cual se está cometiendo el delito. Por ejemplo, Como usted estaba diciendo, animales, personas, cosas inanimadas que no hablan, ¿va? ajá, pero en el caso de la ley que protege a los, ¿cómo se llama? La ley la ley de protección animal, creo que así se llama, o lleva otro nombre ahí. ¿Cuál es el objeto? ¿A quién se está protegiendo? ¿O qué se está protegiendo? Pienso que la vida de los animales, Ligda, para Sí. que nadie los dañe, ¿va? Ujú. O sea, que El no objeto haya animal, maltrato licenciada, animal. el Exacto. objeto material sería, Ujú. ¿no? La protección, el proteger a los animales del maltrato. Entonces, siempre, volviendo a repetir, el objeto del delito siempre va a recaer en una persona, ya sea que esté viva o muerta, en una persona jurídica o colectiva, en los animales, en los sujetos o cosas inanimadas. El bien jurídico tutelado
en el delito es la protección que el Estado le da. Aquí señala, es el interés que el Estado pretende proteger a través de los distintos tipos penales. Interés que es lesionado o puesto en peligro de la acción del sujeto activo cuando esta conducta se ajusta a la descripción legal. Es de vital importancia para la constitución de las figuras delictivas a tal extremo que no se puede concebir un delito que no pretenda la protección de un bien jurídico. Todos los delitos tienen un interés jurídicamente protegido. Entonces, cuando nosotros tomamos nuestro código a partir del artículo 123, van a ver que tenemos encabezando el artículo 123 un título, dice primer título, dice libro segundo, parte especial, título primero, de los delitos contra la vida y la integridad de la persona. Ese es un bien jurídico tutelado. ¿Cómo vamos a diferenciar nosotros o saber que estamos en un bien jurídico tutelado? A través de los títulos. Cada título del Código Penal es un bien jurídico tutelado. Lo único que nosotros no vamos a utilizar, vamos a quitar para identificar el bien jurídico tutelado a la hora de utilizarlo de los delitos contra. Ahí todo eso lo quitamos y solo va a quedar la vida y la integridad de la persona. Ese bien jurídico tutelado protege la vida y protege la integridad de la persona. Ahí vemos que están los homicidios calificados, el aborto, las lesiones, y de ahí caemos en el artículo 159. Y si ustedes miran arriba, señala título segundo, es decir, que ahí ya cambió el bien jurídico tutelado. ¿Y qué bien jurídico tutelado? Bueno, ya dejó la vida y la integridad de las personas y ahora viene el honor, es decir, que vamos a quitar de los delitos contra y solo dejamos el honor. Entonces ahí encontramos la calumnia, la injuria y la difamación. Esos tres delitos como que vamos a encontrar dentro de ese bien jurídico tutelado conforman el bien jurídico tutelado del honor. Y así sucesivamente vamos a ir identificando los bienes jurídicos tutelados, que es la protección que da el Estado a las personas, reuniendo por grupos los distintos delitos que conforman el Código Penal. ¿Alguna pregunta? Ligda, todo eso se deriva del bien jurídico tutelado, o sea, se quitan todos los delitos para tener solo lo que usted dijo. ¿No se escucha? Ay, disculpen, es que yo quité el micrófono y estoy hablando aquí solita. Va, ahorita le respondo a Mari.
Bien. Me había salido tan bonito, bueno, a saber si me voy a acordar ahorita. Bien, ahorita sí me escuchan. Sí, Sí, Ligda. Ligda. Ah, bueno. Yo Va, creo que no mire se le va a pues, escuchar. el bien jurídico tutelado es el Estado lo que hizo con este bien jurídico tutelado es clasificar, identificar, o sea, agrupar delitos que protegen cierto bien o cierto objeto. Por ejemplo, dijo, bueno, en los casos de muerte, en los casos de lesiones, vamos a poner que el bien jurídico tutelado es la vida y la integridad de la persona. Para proteger el honor, como la injuria, la calumnia, la difamación, le vamos a poner el honor. En el caso del robo, del hurto, de la estafa, le vamos a poner el patrimonio, es decir, que la propiedad, perdón. Es decir, que por cada bien jurídico hay un grupo de delitos que lo conforman, pero es una forma, como les dije al principio, de clasificar, de organizar el Código Penal. Ligda, ¿y cuántos tipos de bienes jurídicos tutelados existen? Perdón. Bueno, aquí tiene usted ahí a mano su folleto. Les soy honesto, no, Ligda. Yo todavía aquí estoy en mi trabajo. Ah, va, entonces le voy a decir, ya después usted lo chequea. Son 14. 14 son 14 títulos y por lo tanto son 14 bienes jurídicos tutelados. Los bienes jurídicos, sí. O sea, de que los bienes jurídicos tutelados son todos los títulos que se encuentran regulados en el Código Penal y de cada uno desprende, por ejemplo, como dijo usted, de la difamación, entra entre los bienes jurídicos tutelados de honor. La lesión o el delito de homicidio y todo eso, entran en los bienes jurídicos tutelados, la vida y la integridad. El bien jurídico es en singular. Ah, bueno, licenciada, gracias. Sí, Vicente, disculpe. Muchas gracias, son Ligda. 15 son. Gracias. Si es Gracias, que está a Ligda. la vuelta. Son 15 bienes jurídicos tutelados y pues estamos hablando de más de 400 delitos, incluyendo ahí las faltas. Eso Muchas gracias, Ligda. va de nada. Los bienes jurídicos solo lo vamos a encontrar en el Código Penal. Sí, de hecho eso le iba a preguntar ahorita, que si solo eran los títulos que estaban regulados en el Código Penal o había algunas otras leyes penales que regular. No, en las leyes especiales no encuentra usted bien jurídico tutelado. Si ustedes cuando lean una ley, váyanse a los considerandos. Ahí está el objetivo de cada ley y de ahí se puede determinar no cuál es el bien jurídico tutelado, sino de quién resulta dañado o quién es el agraviado o el ofendido en esa normativa, ¿va? Pero donde sí está específico es en el Código Penal en el caso del bien jurídico tutelado. Bien, entonces vamos a lo que es la autoría y participación en el delito.
La autoría, mejor si van subrayando en su código penal. La autoría está en el artículo 36. Señala que el autor es quien ha realizado el tipo de injusto definido en la ley como delito, y cuando el hecho no se hubiere consumado, es decir, cuando haya quedado en grado de tentativa, el autor es quien ha realizado todos aquellos actos que suponen evidentemente un principio de la ejecución del mismo. Entonces, si nos vamos al artículo 36, en el 35 regula, son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. Son de las faltas, dice, escuchen bien, del delito, de los delitos son responsables los autores y los cómplices. En el caso de las faltas, solamente son responsables los autores. Es decir, que en las faltas no hay cómplice, solamente autores. Entonces, el artículo 36 regula lo que es un autor. Primero, es autor quien tome parte directa en la ejecución de los actos propios del delito, es decir, planifica, participa en la ejecución del delito. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Es decir, que si se reúne un grupo de 5 personas para la comisión de un hecho delictivo y hay uno que no quiere participar y se le presiona, entonces la persona que presionó a este que no quiere participar sería el autor. Quienes cooperen a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer. Alguien que vaya a asaltar un banco por la noche y que les abra la puerta. Si esa persona no abre la puerta para que ingrese el resto y sustraiga, entonces no se puede cometer el ilícito. También es esa persona la que se le va a llamar autor. Quienes habiéndose concertado con otros para la ejecución del delito estén presentes en el momento de su consumación. Cuando se va a realizar un delito en grupo, se reparte qué es lo que va a hacer cada uno. No necesariamente tienen que ejecutar todos el delito, pero sí están de acuerdo, planifican el delito juntos. Uno lo ejecutan y otros esperan. A cada quien se le pone una parte a hacer. Entonces todos van a ser autores. El artículo 35, bueno, aquí vamos, antes de irnos al 37, perdón. Vamos a ver las teorías. Hay teorías objetivas que señala que es autor quien realiza un acto de ejecución, mientras que el cómplice es quien realiza un acto preparatorio. Para la objetiva material, considera también importancia el concepto material de realización del tipo. La más importante es la del dominio del hecho. Y le dan, bueno, hay clases, una directa, una mediata, una coautoría o una accesoria. Pero estas clases de autoría son doctrinarias, ¿no? Nosotros a la hora de poder determinar quién es un autor o quién es un cómplice, pues vamos a recurrir
a lo que está regulado en el artículo 35, 36, 37, 38 y 39 del Código Penal. Entonces vamos a decir que es autoría directa cuando el autor realiza personalmente el hecho. Mediata, cuando el autor se sirve de otro y otros que son quienes lo realizan. Es lo que llamamos autoría material. Es decir, uno el que planifica y otros o se sirve de otros para la ejecución. Es como el jefe, es la mente del delito. La coautoría, el dominio del hecho lo tienen diversas personas que asumen la responsabilidad de su realización. Es decir, cuando hay un grupo de delincuentes que han convenido asaltar o robar algún banco, juntos han planificado, juntos ejecutan, entonces ahí hay una coautoría, es decir, que todos son parte como autores, pero como a uno le van a llamar autor, coautor, ¿va? Es como cuando se dice que varias personas son dueñas de un mismo bien, son condueños. Asimismo se aplica en los casos de coautoría. Y por lo último tenemos la accesoria, cuando varias personas provocan un resultado típico independiente unas de otras. Es decir, que por ejemplo, 4 van a ingresar al banco, uno está afuera en la espera con un vehículo para que puedan huir. Entonces a ese le vamos a llamar un autor accesorio. Pero como les digo, estos son teorías, es doctrina, y nosotros pues vamos a poner atención a lo que la normativa penal nos señala en cuanto a los artículos 35, 36, 37, 38, 39. 39. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces veamos lo que es el artículo 37 que señala quiénes son los cómplices. Primero, quienes han... Sí. Nada más esto de las clases de accesoria no me quedó muy claro, si me lo podría volver a repetir. Bien, la autoría accesoria es aquella que no participa directamente en la comisión del hecho delictivo, no ejecuta como con los demás, sino que participa de una manera, ahí sí como la palabra lo dice, accesoria. Yo les puse un ejemplo de una banda de 6 miembros, 5 ingresan a un banco al asalto y uno de manera accesoria, porque ese es el servicio que va a prestar, es esperar afuera con un vehículo encendido para que los demás al momento de salir ya con los sustraídos se metan al carro y se vayan. Muchas gracias, Lick. Vaya. Bien, entonces, cuando hablamos de cómplices, señala primero quienes animen o alentaren a otro en su resolución de cometer el delito. Es decir, tal vez la persona no está todavía muy convencida en la comisión del delito, sin embargo, pues hay quienes lo animan, ¿va? Sí, échale ganas, mira, vas a sacar esto, vas a sacar lo otro, vamos a ganar esto, vamos a ganar lo otro. Entonces, esas personas son las que se les va a llamar cómplice, alentar, animar a otro a la comisión de un hecho delictivo.
2, quienes prometan su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Por ejemplo, bueno, ¿dónde vamos a ir a meter lo sustraído? Bueno, yo les ofrezco mi casa o yo les ofrezco un local para poder meter ahí el dinero, guardar el dinero. El 3, quienes proporcionen informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Por ejemplo, en un banco, la información de cuánto dinero puede haber pues, ¿qué? En la bóveda, o cuántas alarmas o cuántas cámaras hay dentro del banco. El que dé esa información es cómplice dentro de la comisión del delito. Y por último, quienes sirvieran de enlace o actúen como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito, es decir, que el cómplice en este numeral va a servir de enlace o intermediario entre quienes van a participar en la comisión del hecho delictivo. Es decir, ni han planificado juntos, ni ejecutan el delito, sino que entre ellos, o sea, entre posiblemente 10 personas que van a cometer un delito, planifican todo, pero hay una persona que es la que pasa la comunicación, por ejemplo, entre quienes ejecutan y quienes tienen que hacer esperar para llegar a concluir con el delito. Por ejemplo, sí, solo en el código, bien, la complicidad ahí más adelante. Lo que pasa que este folleto habla mucho de doctrina, tiene mucha doctrina. Entonces, entonces, eso es lo que sirve en este caso en el numeral 4, ¿no? Por ejemplo, les iba a explicar. Ustedes han visto en las películas cómo es que trabaja esa gente que comete ilícito, ¿no? No sé si vieron la gran estafa en donde hay una participación en la comisión en ese delito de un montón de gente participante. Hay quienes dirigen fuera la comisión del delito, pero digamos, si se divide ese montón de gente en dos grupos para cometer el delito, hay un grupo que va a quedar en medio, que es el enlace para que todo funcione bien entre quienes están fuera. Por ejemplo, el que tiene que ver cómo va a estar el vehículo o los vehículos que van a ser utilizados en el delito, quienes van a ingresar directamente a sustraer el dinero, cómo está, dónde lo van a ir a meter, todo eso. Ese es como el programador o el director, digámosle así, de esta banda en la comisión de un hecho delictivo. Es el enlace, el intermediario de los dos grupos formados de uno de los delincuentes. No sé si me entendieron. Pues sí, yo igual pienso porque ninguno dice nada.
Sí, el que organiza, el que digamos tiene las notas de cómo, mira, tenés que moverte aquí, tenés que hacer allá, tienen que encender las luces, es como un director de una obra de teatro, ¿va? Que dirige a quienes participan en la obra, en este caso de los delincuentes en la comisión del hecho delictivo. Pues puede ser, no he visto esa serie, pero puede ser. Bien, dentro de los actos preparatorios, el Código Penal señala no castiga toda exteriorización de los procesos subjetivos, solo determinados efectos preparatorios. Hay dos formas o esto lo señala como efectos preparatorios, lo que es la conspiración y la proposición, que la podemos encontrar en el artículo 17 del Código Penal. Estas son como resoluciones o formas de cómo se puede organizar o cómo se puede llevar a cabo un delito. En el caso de la conspiración, señala que cuando dos o más personas se conciertan, es decir, se ponen de acuerdo para la ejecución de un delito y resuelven cometerlo. Aquí se señala como una fase inicial del delito para la preparación de una coautoría delictiva, es decir, se reúnen 6 personas y entre las 6 personas acuerdan que van a realizar un delito y lo ejecutan. El acto por el cual se reúnen esas personas se le llama conspiración. O sea, todas deciden, todas acuerdan realizar un delito. En el caso de la proposición, aquí es una persona que se ha propuesto la realización de un delito, lo planifica y todo, e invita a otras personas a realizar la comisión del delito. Entonces, estas son las dos formas de la realización del delito. Una es la conspiración y la otra la proposición, lo cual lo pueden ustedes ver en el Código Penal en el artículo 17. Luego aquí señala lo que es la complicidad. Cómplice es el que con su contribución no decide el sí y el cómo de la realización del hecho, sino solo favorece o facilita que se realice. Es decir, que solo ayuda a la comisión del hecho delictivo, pero no decide si se hace y no decide si no se hace. Actos de ejecución. Cuando se pasa los actos de ejecución, los preparatorios quedan absorbidos por este. Los actos de ejecución son la tentativa y la consumación. Entonces, vamos a ver que la tentativa, bueno, la consumación es cuando nos hemos propuesto realizar un delito y se lleva a cabo. Vamos a ver. El artículo 13 del Código Penal regula cuando concurren todos los elementos de su tipificación. Es decir, hoy me he propuesto robar una moto. Una moto que está parqueada en un centro comercial color azul, marca Yamaha. Llego, le saco los alambritos, los hago que arranquen y me llevo la moto. Ese es un delito consumado. También regula lo que es la tentativa y en el caso de la tentativa
se tienen que dar los requisitos exigidos por el tipo respecto a sujetos, objeto, pero lo determinante es que no se hayan practicado todos los actos de ejecución que debieron producir el delito. Para algo más sencillo, el artículo 14 nos define bien lo que es la tentativa. Señala aquí que cuando con el fin de cometer un delito se comienza su ejecución y por actos exteriores idóneos no se consuma por causas independientes a la voluntad de la gente. Es decir, que si yo me propongo robar una motocicleta, llego, me subo a la moto, la arranco y me la llevo, es un delito consumado. Pero si llego, me siento y al encenderla y avanzar unos cuantos metros me detiene la policía, ese es un delito que no se consumó, sino que quedó en tentativa. Entonces, vamos a decir que es un delito de robo en grado de tentativa. A diferencia que el delito consumado, ¿no? Porque el delito consumado no vamos a decir robo consumado, sino que solamente vamos a mencionar el delito que es robo. En el caso de la tentativa sí tenemos que poner que es tentativa de robo, o sea, intentó robarse la motocicleta. ¿Alguna pregunta? Linda, y si por ejemplo se la llevó, pero horas más tarde eh, dieron con la casa del que se lo llevó, ¿siempre queda como robo en grado de tentativa o robo así, robo? No, prácticamente ya se consumó. El hecho de que él ande caminando por otro lado y que ahí lo detenga la policía, ahí ya no, porque él se la llevó del lugar y se consumó, el delito se consumó. Aunque lo recuperen en horas después. Sí. Porque digamos, el delito consumado se da inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, un sujeto viene y asalta a una persona, le roba el celular. Avisan a la policía y llega la policía y le da persecución. Prácticamente el ladrón lleva el teléfono, lo persiguen y tira el teléfono. Prácticamente él ya consumó el delito. Entonces, para que se dé una tentativa debe ser inmediata, o sea, no dejar que esta persona se vaya con el objeto, porque entonces no se estaría dando la consumación, en todo caso la tentativa. Licta, buenas noches. Buenas Entonces, noches. consumación es cuando se da inmediatamente. Y la tentativa es cuando se intenta robar la motocicleta y que no se la lleven. Sí, digamos que, bueno, alguien dejó su moto en X calle y un ladrón se sube y resulta que al encenderla y querer irse, llega el dueño y lo detiene. O llega la policía y lo detiene. Ahí no hay una consumación, sino que una tentativa. Pero si el sujeto se montó en la moto, lo encendió y se fue y a la hora lo localizan, ahí el delito ya está consumado. Gracias, Licta. Bien, entonces veamos la coautoría. Se caracteriza por la intervención igualitaria más o menos de dos o más personas, todos como autores inmediatos, sin que sus conductas dependan de la acción de un tercero.
bien que realicen las mismas acciones o bien que se dividan las necesarias para la comisión del hecho delictivo. Bien, nos vamos a quedar aquí en cuanto a la clase, pero vamos a resolver lo que tienen ahí de los casos. Solo que me lo van diciendo porque a mí no me quedó copia. Vamos a ver. Yo voy a leer la primera, Ligda. Ajá, diga. Dice, Juan Pérez, guatemalteco, cometió el delito de homicidio en España. Es aprehendido aquí en Guatemala por el delito cometido. Puede aplicarse el principio de nacionalidad o personalidad a Juan Pérez. Y si España solicita a Guatemala que le sea entregado Juan Pérez para ser procesado en aquel país, ¿qué acción judicial tendría que hacer España? Explique. ¿Usted lo respondió, Vicente? No, Linda, no pude. Va. ¿Alguien más alguno que lo haya resuelto? Ujú. 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 Pero la primera parte, va. Mire, pues hay que poner atención en todo el caso, porque ahí hay dos respuestas. Juan Carlos solo me está dando la última. Señala ahí que la persona cometió el ilícito en España y da la casualidad que anda aquí. De acuerdo al principio de extraterritorialidad y el principio de universalidad, Guatemala puede aplicar su normativa de acuerdo al principio de extraterritorialidad, aunque este señor haya cometido delito en España, en base a esas dos condiciones que señala el principio de universalidad o personalidad. Uno, que el delincuente no haya sido procesado en el lugar donde cometió el delito, y dos, que se encuentre en territorio nacional. ¿Es así o no? Lo único que se necesita para resolver estos casos es buscar la respuesta a donde nos mandan. Yo los estoy mandando al principio de universalidad o personalidad, de acuerdo a los principios que regula el principio de extraterritorialidad. Y ahí nos va a dar la respuesta. No nos tenemos que hacer muchas bolas. Entonces, si ustedes se ubican en el principio de extraterritorialidad, que es la excepción a la aplicación del principio de territorialidad, nos da que está el principio de nacionalidad o de personalidad, principio real de protección o defensa, el principio universal o de la comunidad de intereses y justicia penal internacional. ¿El principio de qué les puse yo? ¿Nacionalidad o de la personalidad?
Yo le estaba hablando de la universalidad. No es ese, es el de la nacionalidad o de la personalidad. Tiene dos circunstancias que pueden ser utilizadas. Que el delincuente nacional no haya sido penado en el extranjero o donde se cometió el ilícito y que se encuentre en su propio país. Entonces, Guatemala puede aplicar ese principio, porque además se recuerdan que dentro de los principios de la extradición está que un país se puede negar a entregar a un nacional. Y pues la última respuesta o la segunda respuesta es la que dio Juan Carlos, ¿verdad? Que es el procedimiento de extradición que se hace, ¿no? Que tendría que solicitar a España o Guatemala. ¿Está bien así o consideran ustedes que todavía está muy difícil? Pero yo necesito que hablen y que vean sus casos, porque de nada sirve que yo les mande los casos y solo 3 los vamos a resolver. Sí, Ligda, yo ahí estuve analizándolos, pero realmente por motivos de chance ya no me quedó tiempo de seguirlo resolviendo. Uh-huh. Pero vamos a tratarlos de irlos resolviendo. Uh-huh. Pero sí están bien interesantes los casos, porque están basados a lo que usted nos ha estado enseñando, pues. Entonces, sí, yo cuando leí eso de Juan Pérez, sí entendí que sí se le podía aplicar el principio de nacionalidad o de la personalidad. Uh-huh. Es como les digo, para resolver estos casos, siempre se nos va a dar la ubicación. ¿Qué principios? El principio de extraterritorialidad. Bueno, está el principio de nacionalidad o de la personalidad, que es el que se aplica. Sí puede aplicar ese principio Guatemala. Además del que yo le señalé en el caso de la extradición, en que señala que Guatemala está en todo su derecho de poder decir no a la extradición de un nacional. Bien, ¿cuál es el otro caso? Dice, José Gutiérrez es aprehendido en México por el delito de homicidio culposo. Guatemala requiere a México le sea entregado José Gutiérrez, porque en el país existe una orden de aprehensión por el delito de asesinato. Asimismo, Estados Unidos requiere a Guatemala le sean entregado José Gutiérrez por narcotráfico. México entrega a Guatemala y Guatemala a Estados Unidos. ¿Qué clase de extradición se da en el presente caso? Y Guatemala, ¿qué principio podría hacer valer para no entregar a Estados Unidos a Juan Gutiérrez, que es guatemalteco? Razone y explique. A ver. Extradición activa y la extradición pasiva de parte de México y Guatemala si decide entregar. Recuérdense que son 3 países. Por ahí le anda usted entre las clases de extradición. La reextradición. Ajá. Ajá. Y Sí, aquí. Dígame, Delcy. Extraterritorialidad.
usted aplicaría la extraterritorialidad, pero ¿cuál de los principios que conforman la extraterritorialidad? Yo tengo primero que es la reextradición. Porque Reextradición, sí. Ajá, porque surge cuando un tercer estado pide la entrega del que cometió el delito, ¿verdad? Ya están participando, que son 3. Y el principio que yo pondría es de extraterritorialidad. No sé si estoy bien ahí. Va, mire pues, la reextradición sí está bien, aunque para ampliarlo mejor y que calce cabal la respuesta, dentro de los principios que rigen la extradición, que son comunes a todos los tratados hechos por Guatemala, en el numeral 1 señala la no entrega de nacionales. Si bien el principio este de nacionalidad o de la personalidad va a depender la nacionalidad del autor del delito y que ese autor del delito, o sea, el delincuente, se encuentra en Guatemala, puede aplicarse, pero va a redondear usted o va a tener mucho más certeza su respuesta si también argumenta el principio que Guatemala tiene en todos los tratados que ha celebrado en cuanto a la extradición, que sería la no entrega de nacionales. Pero no está mal su respuesta, por ahí va. Gracias. Bueno, siguiente. ¿Qué principio se aplicaría entonces, Lick? Disculpe, en el segundo caso. Bien, ya lo mencionó. Bueno, el primer, la clase de extradición es la reextradición. Entre los principios estaría el principio de extraterritorialidad en el caso bueno, no es necesario mencionar el principio de extraterritorialidad, ¿no? Porque estamos agarrando o tomando un principio del principio de extraterritorialidad, que es el principio de la nacionalidad o de la personalidad. Ese sería uno. Y para completar las respuestas tendría que ser el principio de la no entrega de nacionales. ¿Alguien más? El otro caso. La otra dice, la tercera sería. En Estados Unidos se encuentra Julio disfrutando de unas vacaciones según él, bien merecidas por laborar durante 2 años y no haber podido hacerlo antes. Guatemala requiere a Estados Unidos la entrega de Julio porque en este país cometió una falta contra el orden público. ¿Procede la extradición? Explique su respuesta. Ligra. Sí. Yo ahí puse que no procede la extradición porque como ahí dice, cometió por falta. Entonces la extradición no procede porque solo puede aplicarse por delitos graves. No sé si estoy bien ahí. Vuélvame a repetir. Como dice, si procede la extradición, yo puse que no procede, porque la extradición solo puede aplicar delitos graves. Ahí está diciendo falta. Sí, por falta no se puede autorizar extradición. Así es, Gracias. Delcy.
Bueno, o sea, se tiene que analizar todos los temas que yo les explico. Entonces, ustedes tienen que buscar dentro de esa explicación cuál es la que va en la respuesta. Entonces, aquí dentro de los principios que Guatemala tiene en sus tratados, señala que por cuestión de faltas no hay, y fíjese que no son de los principios en los tratados firmados por Guatemala, sino son los principios que rigen la extradición, comunes a todos los tratados, es decir, a nivel mundial. Está en el numeral segundo, dice la exclusión de faltas, contravenciones, es decir, solo opera para los delitos o crímenes. La respuesta es así como la dio Delcy. La extradición es aplicable solo para los delitos o crímenes, dice. Hay que tener un poquito de cuidado porque entre los delitos aquí en Guatemala pues hay delitos penados con multa, ¿no? Y esos se siguen bajo el procedimiento de falta, entonces tampoco hay que ser claro, los delitos penados con prisión, que es a partir de 1 año de prisión, porque eso también está estipulado dentro de los principios. Hay otro. José Gutiérrez es aprehendido en México por el delito de homicidio culposo. Guatemala requiere a México le sea entregado José Gutiérrez porque en el país existe una orden de aprehensión por el delito de asesinato. Asimismo, Estados Unidos requiere a Guatemala le sean entregado a José Gutiérrez por narcotráfico. México entrega a Guatemala y Guatemala a Estados Unidos. ¿Qué clase de extradición se da en el presente caso y Guatemala qué principio podría hacer valer para no entregar a Estados Unidos a Juan Gutiérrez, que es guatemalteco? Razone y explique. Licenciada, yo puse que es la reextradición. No sé si estoy bien. A ver, ¿alguien más? Eso está repetido, Linda, ¿no? ¿Cómo? Es un caso repetido. Así. ¿Y por qué se lo habíamos resuelto, Lica? Se repite con la segunda. Es que ese se lo repetí para ver si estaban despiertos a la hora que lo estaban haciendo. Para ver si es que verdaderamente ponían atención. Es como la pregunta que les fue en el examen, que se la repetí 2 veces y en una me contestaron una cosa y en otra. Ah, la ley. Sí. Pero sí, la verdad que era pregunta 1 y pregunta 14. La pregunta me respondieron una cosa, prácticamente tenían 5 puntos ahí en las dos preguntas, si la respondían correctamente. Y solo tuvieron 2.5, porque en la otra me contestaron otra cosa, no sé, yo pienso que a veces se dejan llevar. Aquí tenía los casos. Entonces eran 4 nada más. Pero yo les puse aquí en un último, dice una persona que es detenida por la policía cuando se... pero creo que eran los exámenes. Si es que hay algunas cosas que no le puedo... ¿Sí, diga? Falta la 5. Porque la que ¿cuál estaba es? repetida es la 2 con la 4. ¿Pero cuál es? Dice, en México fueron detenidos el día de hoy 6 individuos, falsificando moneda nacional guatemalteca de conformidad con la aplicación del principio de extraterritorialidad. ¿Qué principio aplicaría para su resolución? Yo ahí puse el principio real de protección o defensa. No sé si estoy bien. ¿Por qué?
porque como usted explicó que cada estado en el mundo y cada país en el de contar con una ayuda de los demás países para poder sancionar y poder procesar a quien comete un delito que va en contra de un determinado estado. Cuando hablamos de eso, dijo usted que era la falsificación de moneda que se hacía, ¿verdad? Y que perjudicaba no sé, a un país, que es un delito. No sé si estoy bien ahí. Sí. Sí, Así es, gracias. así es. Yo espero que todos lo hayan trabajado a conciencia. Pero no creo, ante ese silencio. Sí. Sí, solo permítame una cuestión. ¿Cómo se llama? Kevin. Mándale. Mañana le va a llegar su examen, ¿hoy? Bueno, Lee. Ahí está el pendiente, a las meras 7 le va a llegar. Bueno, Lee. Bien, veamos qué... Sí, sí, sí. 2 compañeras, sí, ya lo arreglé. De apellido Wallman y Spooner. Fíjese que ese sí voy a chequear porque lo que pasa, sabe Juan Carlos, que no me gusta tener muchas cosas en el teléfono y a veces lo voy guardando, pero se me olvida que lo guardé por algo y lo borro. Pero déjenme chequear mañana lo de ella. Él sí, Escobar. No estaba en el listado. ¿Por qué no me hace un gran favor? Envíeme mañana un mensajito con el nombre de ella y la nota, porque lo que pasa es que a mí me costó conseguir los listados y me dieron el listado y yo ahí le tuve que agregar a varios porque no estaba completo el listado. Y eso es temporal porque ahorita hay que subir las notas a control académico, ¿verdad? Pero tienen que estar ustedes asignados para poderles colocar la nota, si no, no podemos hacer nada. Y el día de hoy, por eso le envié a Juan Carlos para que no intentaran hacer la asignación, porque parece ser que no se pueden asignar por la cuestión de los horarios. Yo no sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero el horario que tenemos nosotros, bueno, penal, de hecho no me lo dividieron por sección, sino que está lunes y martes de 5 de la tarde a 21 horas. Y el día miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche. Es decir, que no es que vayamos a recibir miércoles, sino que así tiene que estar por cuestión de
del cómo manejan allá las cosas. Yo no sé si habían hecho el intento alguno de ustedes. No. ¿Será por el Dice que no está horario? habilitado todavía. Del noveno. Ya avanzó usted bastante. Sí, ¿verdad? Ajá. Sí, 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 no hay ningún problema. Ni hoy y mañana yo no creo que esté en condiciones. Y sobre todo que por la forma, ¿va? No tiene uno ni decirle adiós al familiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya lo Hola recibí. Juanca, buenas noches. Buenas noches. No sé si te referís a mí, pero sí me estuvo sacando la plataforma. Ah, bueno, bueno, No es es la otra. Ah, bueno. Sí, yo estaba viendo lo que usted me envió en cuanto al control de asistencia y la verdad que sí hay una gran cantidad de gente que, bueno, hay unos que no están recibiendo la clase porque ya van más adelante. Eh, pero sí hay bastantes que no están recibiendo la clase y que se van a quedar porque prácticamente no han recibido ni una. ¿Cuántas clases llevamos ahorita? 9. Ujú. Ujú. Es que mire, el asunto es que si no reciben clases, ¿cómo van a recibir la explicación? Entonces, sobre todo aquellos que a pesar de que tienen un punteo bastante bajo, no reciben la clase, pues difícilmente van a obtener una buena calificación en el segundo. Pues ahorita hay 54, son 69.
Mm. Y la verdad que, mire, es cansado, es cansado. Yo al ratito yo ya estoy bien afónica porque hablar prácticamente más de 3 horas y estar sentado quiere ganas. Y lo entiendo para ustedes también, pero es lo que nos toca. Si queremos hacer algo en esta vida, sobre todo en estos momentos, lo que tenemos que agradecerle a Dios es que estamos vivos. Ya lo demás es ganancia, dice, pero dentro de esa ganancia tenemos que preocuparnos por estudiar, porque es parte de lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que, pues que duerman bien, cuídense mucho, protéjanse, ¿sí? No tengan pena. Mm. Muchas gracias, Juan Carlos. Si lo voy a molestar, si me puede mandar el número de teléfono de la patoja. Sí, porfa. Ah, sí, pues, ¿cómo les voy a dar libre? Yo tengo que terminar, si no, mira que después nos ponen a parir enanos, disculpen la expresión, tenemos que conseguir dónde probar que dimos clase. Está fregado. Bueno, jóvenes, feliz noche. Feliz noche, Feliz Lidia. noche, Linda. Feliz noche, Feliz Liz. noche, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.